Buen día, buenas tardes o buenas noches, según les corresponda. Soy Hugo Ramón Zamorano Sánchez, creador del canal que lleva mi nombre. Recuerden, inscríbanse al canal los que quieran, es completamente gratis. También pueden unirse a una membresía, esa tiene costo, para ayudarme a mí, porque eso de que los anuncios me dejan dinero no es cierto, señores. YouTube pone los anuncios, que quede claro, ¿de acuerdo? Los que quieran ayudarme pueden unirse a una membresía o dar un donativo a través de PayPal en la cabecera del canal, en la página principal. Pero por favor, si dan un donativo, digan que están dando ese donativo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a iniciar esta cápsula. Se llama ¿Qué causa desánimo en las almas al no conocer suficientemente a Dios? El desánimo es un sentimiento común en la vida espiritual de muchas personas, especialmente cuando se sienten alejadas de Dios o cuando no conocen suficientemente bien quién es Él. El desconocimiento de Dios puede ser una de las causas más importantes de ese sentimiento, porque cuando no sabemos quién es Dios, es difícil que tengamos una relación profunda y significativa con Él. Por ejemplo, si alguien tiene una idea equivocada de quién es Dios, puede sentir que no es digno de su amor y su misericordia. Eso lo puede llevar a tener sentimientos de culpa y de vergüenza, del mismo modo que si alguien no entiende la naturaleza divina de Dios, porque puede sentirse abrumado o desanimado al tratar de relacionarse con Él. ¿De acuerdo? Si se trata de relacionar con Dios y la cosa no le funciona debidamente, pues evidentemente que va a tener que tener una relación mejor con nuestro Señor. Porque de otro modo, pues digamos que no le funcionaría. ¿Sabes? Es tan simple como eso. No le va a funcionar y se acabó el rollo. ¿De acuerdo? Entonces, otra causa de desánimo puede ser la falta de conocimiento sobre las promesas y el plan de Dios para nuestra vida. Muchas veces vas a desanimarte porque no vas a entender por qué Dios permite ciertas situaciones en tu vida o por qué es que no puedes claramente entender lo que Él quiera de ti. Sin embargo, cuando profundices en las escrituras y en la enseñanza de la iglesia, puedes encontrar respuestas a todas tus preguntas y comprender mejor el plan divino de nuestra vida. Ahora, quiero dejarles algo en claro aquí, señores, muy importante. Siempre se los digo, ustedes sabrán si hacen caso o no hacen caso. Miren, la Biblia es un muy buen libro, el más famoso de los libros. ¿Saben? Ah, ya lo encontré. Estaba buscando mi taza de café. ¿Saben por qué es el más famoso de los libros? Porque en realidad está en todas las casas. Y si no en todas las casas, en la gran mayoría de las casas. ¿Ok? Pero resulta que muchísima gente no lo lee. No lee la Biblia. Y no es lo mismo leer la Biblia que comprender el contexto de lo que la Biblia te quiere decir. Porque la Biblia puede ser interpretada de mil formas, ¿sí? Pero la Biblia es un conglomerado de libros. Eso significa Biblia, conglomerado de libros. Y tienen que saber que desde el principio del tiempo que se inició la Biblia, pues cuando inició el Antiguo Testamento y todo ese show, este, realmente los sumerios y muchísimos otros pueblos y los sacerdotes que ya recibían su diezmo y que vivían muy cómodamente, consideraron que había partes de la Biblia y libros que no era muy prudente que estuvieran ahí, así que acomodaron las cosas como mejor les pareció. Y hay cosas en la Biblia que medio que cuadran, medio que no cuadran. Y hay teólogos que están especializados en estudiar eso. Y luego ustedes van a ver en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento el montón de anotaciones al pie de los márgenes de las hojas que dicen, esto quiso decir Dios en esto quiso decir el profeta, esto quiso decir Cristo, esto quiso, y siempre es así. Y son diferentes tipos de interpretaciones de acuerdo a cada uno de los teólogos. ¿Ok? Entonces aquí la cosa es importante, siempre se los digo. Necesitan adquirir el hábito de la lectura porque es importante. No es lo mismo nada más escuchar que leer. Es cierto, hay gente kinestésica. Esa escuchando aprende. Pero también hay gente kinestésica y visual. ¿Sí? Entonces, auditiva,
Sí, son las tres que hay, kinestésicas, auditivas y visuales. El kinestésico tiene que hacer las cosas y tiene que... El auditivo escucha y el visual ve, pero hay quienes pueden y de hecho combinan las tres, pero siempre habrá una que sea pues preponderante sobre las demás, así que lo que te resulte más fácil es tu manera más fácil de aprender, ¿de acuerdo? La cuestión aquí es, la Biblia es un superíndice, pero solo es eso, es un índice, te da pedacitos de las cosas para que tú lleves una buena guía de vida, pero deja muchas dudas y muchas lagunas. Siempre le digo a las personas, no te bases solo por lo que dice la iglesia, no. Lo que tienes que hacer es tener tu sentido común, pero no quiere decir que conviertas eso en un cisma, no para nada, ¿ok? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Consíguete el libro de Urantia, que está en el canal, y vas a aprender la estructura de las cosas y cómo Dios tiene planeado el universo y todo eso. Después, tómate el tiempo de leer o escuchar el poema del hombre Dios, y entonces vas a entender todas las lagunas que tiene la Biblia. Y nadie te va a poder decir nada de ninguna religión porque lo vas a entender todo. Son libros grandes, están en el canal, yo los he leído para ustedes, también los pueden adquirir. Y aunque no lo reconozca la iglesia y no lo quiera poner ahí, lean los evangelios apócrifos, pero no los evangelios apócrifos estúpidos que inventan herejes, sino los evangelios apócrifos de los padres del desierto. ¿Sí? Los evangelios apócrifos significa únicamente que no fueron aceptados por la iglesia porque no fueron supuestamente escritos por los apóstoles. ¿Sí? Los dogmas de fe se terminaron con los apóstoles. ¿Ok? Pero ningún apóstol escribió nada. Los discípulos de los apóstoles escribieron. ¿Sabes? No fue de otra forma. ¿De acuerdo? Los apóstoles no escribieron. Cristo no escribió. Él decía las cosas. La gente lo aprendía y de lo que aprendieron y de acuerdo a los contextos que vivieron y a cómo pensaban, así lo hicieron. Los escritos vinieron después. ¿Ok? La iglesia tomó lo que quiso tomar de las enseñanzas de los apóstoles. ¿Por qué? Por los dogmas de fe. Un dogma de fe significa una inspiración divina. ¿De acuerdo? Y si no quisieron tomar un evangelio apócrifo, no significa que no vas a aprender tú de él. Vas a aprender, es como una clase de historia. Siempre les digo, toma lo que te sirve, lo que no, deséchalo. ¿De acuerdo? Ahora, en resumen, el desánimo también puede ser causado por la falta de una comunidad espiritual, ¿ok? Que sea sólida. Es importante que te rodees de personas que compartan tu fe y que te apoyen en tu vida espiritual, porque si tú no tienes una comunidad que te anime y que te apoye en tu camino hacia Dios, va a ser muy fácil que te sientas solo y desanimado. El desconocimiento de Dios puede causarte desánimo en las almas, especialmente cuando no entiendas la naturaleza divina o los planes que Dios tenga para tu vida, porque para superar ese desánimo es importante que profundices en tu fe y que busques respuestas en las escrituras y en la enseñanza de la iglesia, y que te rodees de una comunidad de espiritual sólida. También es importante que recuerdes que la vida espiritual es un proceso constante de crecimiento y de madurez, y es normal que experimentes altibajos en ese camino. Es importante que tengas paciencia y perseverancia en la búsqueda de Dios. Y es fundamental que tengas una vida de oración y de reflexión para poder profundizar en la relación que tienes o que quieres tener con Dios. La oración es una forma de comunicación con Dios. A través de ella, tú puedes conocerlo mejor y recibir la gracia para superar cualquier desánimo que tengas. Pero no te confundas, no es lo mismo la oración que el rezo. La oración nace del corazón, el rezo nace de tu cabeza. Cuando puedas convertir
lo que tú aprendes o lees en lo que tú dices aquí, esto es oración, esto es rezo, esto es oración. Es así de simple. Y cuando esto y esto se conectan con esto, es oración. ¿De acuerdo? Ahora, los 7 pecados capitales son una lista de pecados considerados más graves en la tradición cristiana. ¿De acuerdo? Cada uno de ellos se refiere a un aspecto específico del conocimiento humano que es considerado destructivo para el individuo y para la sociedad en general. Les voy a explicar cada uno de ellos y sus consecuencias y cómo es que pueden llevar al desánimo, así con algunos ejemplos de cada uno. Comenzamos con el primero, la soberbia. Esa es la creencia excesiva en uno mismo y en la propia habilidad. Las personas soberbias tienden a despreciar a los demás y a creer que son superiores, y esa actitud les puede llevar al desánimo al darse cuenta de que no son tan especiales como pensaban. Por ejemplo, un empleado que piense que es el mejor en su trabajo y que se enoja cuando no se le da un ascenso y que no tiene en consideración la opinión de los demás. El segundo sería la avaricia. Este es el deseo excesivo de la riqueza y las posesiones materiales. Las personas avaras pueden estar dispuestas a hacer cualquier cosa por dinero y a menudo se sienten insatisfechas incluso cuando tienen mucho de todo. Esa actitud puede llevarlos al desánimo al darse cuenta de que nunca estarán satisfechos incluso cuando tienen todo lo que materialmente sea posible. Cuando se dice que el dinero no te compra la felicidad, es cierto. Puedes tener todo lo material y todo el dinero que te dé tu gana. Y sin embargo, mira, ¿cuántos ricos no se vuelan la cabeza? Así de simple. ¿Sí? Whitney Houston se ahogó en una tina por drogarse. No me vas a decir que se drogaba porque era feliz, ¿verdad? ¿Cuántos rockeros del heavy metal no se vuelan la maceta? ¿Eh? Entiende, si no vives para servir, no sirves para vivir. Y aunque tengas la bodega de Rico MacPato, si no la puedes compartir, vas a acabar mal. Así de sencillo. Por ejemplo, un empresario que nunca esté satisfecho con sus ganancias y que siempre busque nuevas oportunidades de negocio para ganar más dinero, ¿te parece satisfecho? Recuerda, hay 3 cosas que son infinitas. Todo lo demás, creado aquí, en esta realidad, en esta dimensión, es finito. Pero en esta dimensión, en esta creación, hay 3 cosas que son infinitas. La primera es la nada, porque la nada es un lienzo en el que Dios hace todas las cosas. Y ese lienzo es infinito. Ahí no solo hay un universo, hay muchos. Cuando leas el libro de María Valtorta del poema del hombre Dios o lo escuches aquí en mi canal, entenderás por qué digo esto. La nada es infinita porque es el lienzo de creación en el que Dios hace todas las cosas. Y Dios es la antítesis de la inexistencia. Solo por ese hecho la inexistencia en sí misma no puede ser. Porque la inexistencia no existe. Por sí misma no puede ser. Su concepto es una paradoja y no puede ser. Dios es la antítesis de eso al existir desde siempre. Así que la primera cosa infinita es la nada en esta dimensión. La segunda, y la causa de la infelicidad de los avaros y de la mayoría de los hombres acumuladores, es el corazón. Porque el corazón proverbial, el corazón del espíritu, no puede ser llenado por otra cosa que el infinito mismo, y ese es Dios. Lo que nos lleva a Él, a la tercera cosa infinita, existente por sí misma y desde siempre. Ahora pasamos al tercero, la lujuria. Este es el deseo excesivo de placer sexual. Las personas que cometen ese pecado a menudo se enfocan en la gratificación sexual en lugar de en la relación en sí. Y esa actitud puede llevar al desánimo, al darse cuenta de que las relaciones superficiales no son satisfactorias a largo plazo. Ejemplo, una persona que tiene relaciones sexuales casuales y efímeras en lugar de construir relaciones significativas. Y también una persona que teniendo un matrimonio prefiere satisfacerse mediante la masturbación, viendo pornografía, en vez de compartir una relación con su esposa
o con su esposo. 4. La ira. Esa es la falta del control emocional y la reacción exagerada ante una situación. Las personas que experimentan ira a menudo pueden perder el control y dañar a otros o a sí mismos. Esa actitud puede llevar al desánimo al darse cuenta de que sus emociones negativas están dañando a sus relaciones, a ellos mismos y a su salud mental. Por ejemplo, una persona que se enoja con su pareja por un error menor y que lo insulta en público. 5. La envidia. Este es el deseo de tener lo que otros tienen, pero también es el deseo de que los otros no tengan lo que tienen. Las personas envidiosas a menudo sienten resentimiento hacia los demás. Ellos pueden ser críticos, despectivos hacia ellos mismos o hacia los demás, y esa actitud les puede llevar al desánimo, cuando se dan cuenta de que su envidia está dañando sus relaciones con los demás y no les permite disfrutar ni siquiera de lo que tienen. Un envidioso no quiere que tú tengas lo que tienes. Él quiere tenerlo, pero no quiere que tú lo tengas, porque odia y resiente que tú lo tengas. El 6 sería la pereza, es la falta de motivación y la evitación del trabajo o responsabilidad. Las personas perezosas a menudo se sienten cómodas en la inactividad, evitan los desafíos, y esa actitud les puede llevar al desánimo cuando se dan cuenta de que están perdiendo las oportunidades importantes en la vida. Ok, entonces, un ejemplo de eso sería una persona que evita tomar responsabilidades en su trabajo y que nunca busca mejorar en sus habilidades. El 7 sería la gula. Este es el deseo excesivo de alimentos y bebidas. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto a la gula, es como ya saben, un pecado capital. Y si tienes el exceso de alimentos y bebidas, estas personas son conocidas también como glotonas. Pueden llegar a ser en cierta forma indulgentes, pueden experimentar falta de control en sus vidas. La gula también les puede llevar a la falta de autocontrol y a la falta de preocupación por la salud. Ahora, la cuestión de la lujuria ya se las expliqué. La gula se las acabo de explicar, la ira, la envidia, la avaricia, el orgullo. El orgullo es el pecado capital que se refiere a la arrogancia y a la falta de humildad. Las personas orgullosas tienden a pensar siempre que son mejores que los demás. Es lo mismo que lo que llamamos soberbia, que ya se los había explicado. Eso siempre los va a llevar a una falta de empatía y a la falta de relaciones saludables. El orgullo siempre va a impedir el crecimiento espiritual porque va a hacer que la persona se sienta como autosuficiente y alejada de Dios. El orgullo es el primo hermano de la soberbia. De hecho, no existe casi distinción entre ellos. La pereza ya se las expliqué. Entonces, es importante que reconozcan que todos somos propensos a cometer estos pecados capitales en algún momento de nuestra vida, si no todos, al menos unos cuantos. Tienen que estar conscientes de esto para poder luchar contra estos pecados y también los pecados veniales y avanzar en su vida espiritual, porque una buena forma de combatir esos pecados es mediante la oración, la meditación, la práctica de la virtud y la búsqueda de la sabiduría. Les recomiendo la bibliografía que se llama El Camino de la Humildad de André Louv, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, vamos a ver, ¿qué más bibliografía les podría recomendar? El Catecismo de la Iglesia Católica, la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, el Veritatis Splendor de San Juan Pablo II y La Ciudad de Dios de San Agustín. La Ciudad de Dios está en el canal. La Suma Teológica está en el canal. El Catecismo de la Iglesia Católica está en el canal. Lo que tienen que hacer simplemente es escucharlo, entenderlo y ponerlo en práctica. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, según la teología cristiana, el pecado es un acto, palabra o pensamiento que va en contra de la voluntad de Dios y que viola su ley divina.
Es una ofensa contra Dios y también contra nuestra propia dignidad e integridad como seres humanos. El pecado nos aleja de Dios y nos separa de su amor, de su gracia y de su misericordia. En la Biblia, el pecado se presenta como algo que tiene consecuencias graves, tanto para la persona que lo comete como para la comunidad en la cual vive. El libro de los Romanos dice que el salario del pecado siempre será la muerte. Romanos 6, versículo 23. Esto quiere decir que el pecado conduce a la separación eterna de Dios, y en otras palabras, el pecado hiere a Dios. Al separarnos de Él y al alejarnos de su plan de nuestras vidas. Cada vez que pecamos, estamos rompiendo nuestra relación con Dios y alejándonos de su amor. Por eso la teología cristiana considera que el pecado es algo muy grave que debe ser evitado, y en caso de que lo cometas, tienes que confesarlo y repararlo, porque no es tan simple como me confieso y ya, no. Tiene que haber propósito de enmienda y tiene que haber reparación de lo que hiciste. La confesión y la penitencia son actos de humildad que te ayudan a restaurar tu relación con Dios y a llegar a la santidad, pero debes restituir si es que hiciste un daño. Ahora, en cuanto al concepto de hiere a Dios, para los que digan es que Dios es inmortal, no puede ser herido, no hay cambios. Señores, yo respeto la ignorancia. Dios no puede ser herido literalmente. Dios no puede morir, ¿ok? Pero tienen que entender algo. Dios nos hizo a su imagen y semejanza y el hombre está constituido en 5 niveles: espiritual, social, sentimental, mental y físico, ¿ok? Ahora, nuestro cuerpo tiene 3 cosas: alma, espíritu y evidentemente el cuerpo, ¿sí? El espíritu nos lo da Dios, es la unión intrínseca con Dios lo que nos hace ser inmortales en el alma. El alma es el hálito de Dios, su aliento que te creó a ti, que te dio tu conciencia, que te dio tu existencia, que te dio tu ser. No es lo mismo el alma que el espíritu. El espíritu es Dios en ti, que te hace inmortal en el alma. Te da ese conocimiento, esa conciencia que te dice lo que está bien y lo que está mal. Esa capacidad de éxtasis para los santos, ese conocimiento, esa capacidad de dones infusos y de dones adquiridos. Eso lo hace el espíritu. Y eso lo transfunde el alma. El alma eres tú. Y cuando tú tienes a Dios, esas capacidades del espíritu y el alma se transparentan o transfunden en el cuerpo. Por eso uno sabe cuando una persona es santa o no, cuando está triste o no. Detalles de ese tipo. A Dios no se le puede ocultar. Como no puedes ocultar cuando eres pobre, rico, tienes un problema o lo que sea, no puedes ocultarlo. Porque eso es una energía que se transfunde. Entonces, ¿cómo es que sí el pecado puede herir a Dios? Simple. Porque Él te hizo a su imagen y semejanza. Cuando tú pecas y te separas de Él, tú, al decidir crear esa separación, rompes esa unión que Dios te dio con ese espíritu que te puso ahí. Al hacer eso, hieres a Dios, porque Él, respetando tu libre albedrío, no va a tomarte para salvarte si tú no quieres. Por eso dice San Agustín, el que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Y si tú quieres perderte, herirás a Dios porque ya no formarás parte de su cuerpo místico en Cristo. No lo vas a herir como herirías a un hombre, pero sí lo vas a herir porque elegiste la esclavitud y la perdición en vez de una ley que te habría dado la libertad. Así lo lastimaste porque te creó para un bien mayor, no para que fueras un imbécil fracasado en el infierno. Ese es el tipo de herir a Dios, para los que quieran tomarlo literal. A Dios no se le puede herir, no se le puede dar y no se le puede quitar. Dios ya es la máxima expresión de todo. No hay más, no hay menos. Es lo que es. Por eso es Dios. ¿De acuerdo?
Entonces, la psicología, que es la psicología clínica, les puede ayudar en la comprensión de los procesos emocionales y psicológicos que llevan a las personas a cometer el pecado, por lo tanto, a contribuir en la lucha contra el pecado. A través de la terapia y el asesoramiento de un psicólogo, que sea psicólogo clínico, se puede ayudar a las personas a comprender sus impulsos y motivaciones internas y a desarrollar herramientas para manejarlos de manera efectiva. Por ejemplo, puedes ayudar a las personas a desarrollar habilidades para manejar el estrés, la ansiedad, la ira, la depresión y otras emociones que a menudo llevan a la gente a cometer pecados. Además, la psicología clínica también puede ayudar a las personas a comprender y enfrentar los efectos negativos que el pecado pueda tener en su bienestar emocional y psicológico. Por ejemplo, el remordimiento y la culpa, que a menudo acompañan a los pecados porque pueden tener un impacto significativo en la salud mental de una persona. Un psicólogo clínico puede ayudar a una persona a procesar esos sentimientos y a encontrar maneras de avanzar en su vida. Esa es la razón por la cual una más de mis carreras es exactamente esa, psicología clínica. Es importante tener en cuenta que la psicología clínica no puede reemplazar la orientación y el perdón de Dios en la lucha contra el pecado. Sin embargo, sí puede ser una herramienta útil para ayudar a las personas a comprender y a enfrentar los factores psicológicos que contribuyan al pecado y a las consecuencias emocionales que esto les causa. Ahora, les voy a recomendar una bibliografía, ¿de acuerdo? Pueden leer, por ejemplo, el libro que se llama The Role of Psychology in the Fight Against the Sin. Ese fue escrito por Anstad K. y por Easterling L.W. en 2019. También pueden leer el Journal of Psychology and Christianity, el Macmillan M.R. The Sin Confession and Psychological Science Journal of Psychology and Christianity y el Worthington E. L. 2014, The Role of Psychology in the Forgiveness of the Sin, Journal of Psychology and Theology. Estos son libros en inglés. Los que hablen inglés pueden conseguirlos. Los que no, pues tendrán que buscar alguno en español. Ahora, la cuestión de cómo se podría tratar a una persona frustrada por el pecado, que se encontrara en depresión y que se sintiera como basura en todo, es decir, en todos los aspectos de su vida, y que se le pudiese dar un plan de tratamiento psicológico con ayuda sacerdotal, bueno, les daré un ejemplo de cronograma y plan de tratamiento para una persona que estuviese frustrada por el pecado y que además se encontrara en depresión. ¿De acuerdo? Por ejemplo, semana 1. Se comenzaría con una sesión de evaluación inicial con un psicólogo clínico y con un sacerdote para discutir los problemas actuales y establecer los objetivos para el tratamiento. Y se haría un enfoque en la autoaceptación y el perdón de uno mismo. De la semana 2 a la semana 4 se harían sesiones de terapia cognitivo-conductual, que se llama TCC, que serían enfocadas en el cambio de los pensamientos y los comportamientos negativos. Se haría un enfoque en la identificación y la modificación de los pensamientos automáticos negativos que llevan a la persona a la depresión y a la autodesvalorización. ¿Ok? Y también se haría un trabajo en el establecimiento de objetivos alcanzables y se celebrarían sus logros. Y en la semana 5 a la 8 se harían sesiones de terapia psicodinámica para trabajar en la comprensión y la resolución de los conflictos subyacentes. Se haría un enfoque en la identificación y la exploración de patrones de comportamiento y pensamientos inconscientes que puedan contribuir a la depresión y a la autodesvalorización. Y se haría un trabajo en la comprensión y la sanación de las relaciones interpersonales problemáticas que tuviese la persona. En la semana 9 a la 12 se harían sesiones de terapia de grupo para trabajar en la conexión social y el apoyo, y el enfoque de la identificación y el procesamiento de las emociones subyacentes
incluyendo el miedo, la vergüenza y la tristeza. También se haría un trabajo en la construcción de habilidades de comunicación efectiva y resolución de conflictos. En general, el tratamiento tiene que incluir la colaboración entre un psicólogo clínico y un sacerdote, y puede incluir también la práctica espiritual y la reflexión en las sesiones de la terapia. Ya les había sugerido una cierta bibliografía, les voy a sugerir otra también que pueden añadir a esta. Por ejemplo, el señor A.T. Beck, en 1979, escribió el Cognitive Therapy of Depression, Guilford Press. Es la editorial, lo pueden conseguir, pero está en inglés. ¿Ok? El señor O.F. Krenberg, en 2016, escribió el Contemporary Controversies in Psychological Theory Techniques and Their Applications. Rowan and Littlefield Publishers es la editorial, también lo pueden conseguir. Como pueden notar, está en inglés. El señor D. Meichenbaum, en 2017, escribió el Cognitive Behavior Modification and the Interactive Approach, Springer. Y Springer es la editorial, para los que lo quieran conseguir. El señor Van der Kolk, en 2014, escribió The Body Keeps the Score, Brain, Mind and Body in the Healing of Trauma. Y la editorial es Penguin Books. Y no es que no les quiera poner algo en español, es que lo más significativo aquí está en inglés. Por eso no les pongo otra cosa en español. Además, es importante que aborden las creencias negativas y autocríticas que la persona pueda tener sobre sí misma, cuestionar su validez y ayudar a reemplazar todo esto con pensamientos más realistas y positivos. También es importante que se trabaje en las habilidades del afrontamiento para manejar la culpa, la vergüenza y la tristeza. En cuanto a la ayuda sacerdotal, se puede proporcionar un apoyo espiritual y moral para la persona, ayudándole a entender el perdón y la misericordia de Dios, y además puede ayudarse a la persona a integrar su fe en un proceso de sanación y crecimiento personal. Un posible plan de tratamiento para estas personas podría incluir la evaluación inicial por parte de un psicólogo clínico y un sacerdote para entender la naturaleza y la gravedad del problema y establecer un plan de tratamiento conjunto. También podría incluir sesiones individuales de terapia cognitivo-conductual y nótese que les estoy diciendo cuál sería la terapia a seguir, cognitivo-conductual, para abordar las creencias negativas, la culpa, la vergüenza y trabajar también en las habilidades de afrontamiento, porque hay mucha gente que no tiene los pantalones de afrontar sus problemas. Y muchas veces se les debe decir lo que ya saben, solo para que lo puedan afirmar y tengan los pantalones de hacerlo. Se tiene que hacer también sesiones individuales con el sacerdote para el apoyo espiritual y moral, y para ayudar a la persona a integrar su fe en su proceso de sanación. Y volvemos a lo mismo, también lecturas sacras y lecturas que les hagan crecer como persona. Eso he tratado de hacer todos estos años que les he estado dando esto, a ver si ahora lo entienden y quieren ayudar a que crezca el ser humano. También se debe hacer sesiones de terapia de grupo con personas que hayan pasado por experiencias similares para brindar apoyo y compartir recursos y estrategias efectivas. Se puede dar una posible medicación para la depresión o la ansiedad si esto fuera necesario, pero eso tiene que ser supervisado por un psiquiatra, que para aquellos que no lo sepan, es la siguiente escala que voy a llevar en mi carrera. Soy ingeniero en sistemas, licenciado en ciencias de la comunicación, exorcista, estudié para ser sacerdote, estoy estudiando la psicología clínica y lo que sigue después es todo lo demás de la psicología. Así que, con esa finalidad de ayudar a las personas, estoy haciendo esto. Y de sacar a tantas personas que se cree que están locas y no están locas, están poseídas. Es diferente cuando se reconoce que Satanás existe. Entonces, la ciencia humana no lo resuelve todo, señores. La ciencia humana es creación de Dios. Y la ciencia divina trasciende por mucho a la humana. También se debe de hacer evaluaciones regulares para monitorear el progreso
y ajustar el plan de tratamiento según sea necesario. Es importante que recuerden que cada persona es única y que todo plan de tratamiento se tiene que adaptar a las necesidades específicas de cada persona. ¿De acuerdo? Así que esto que les estoy diciendo es solo un ejemplo de un posible plan de tratamiento para una persona que se encuentre lidiando con la frustración por el pecado y con la depresión. ¿Ok? Y se debe de tomar así, no como una receta ni como una medicina que deben de tomar. Si tienen este problema, consulten a su psicólogo clínico o a su psiquiatra. ¿De acuerdo? Ya les dije qué tipos de libros les estoy recomendando. Les voy a recomendar estos más para que ustedes lo... Bueno, aquí ya les recomendé este. Vamos a ver. También este. Miren, hay uno que fue escrito en 2011 por el señor May, G.G. Se llama Addiction and Grace, Love and Spirituality in the Healing of Addictions. Ese se puede encontrar en la editorial San Francisco Harper One. Y luego está el de... Déjenme ver, aquí lo debo de tener. Religious Perspectives on Forgiveness in Handbook of Forgiveness, de las páginas 17 a la 40. La editorial es Routledge. Y también el autor son los mismos que ya les mencioné, Ray M.S. y K.L. Ali y M.A. Beck. ¿Ok? Entonces los pueden buscar. Recuerden, inscríbanse al canal, es gratis. Y los que quieran ayudar, pueden hacerlo inscribiéndose a una membresía, que esa sí tiene costo, o dando un donativo en PayPal. Y valoren el tiempo que les estoy dando, es un apostolado. Tenemos 37 minutos y esto les va a ayudar. Difúndanlo. ¿De acuerdo? Que tengan un excelente día, tarde o noche. Y recuerden, pueden escribirme a mi correo en el apartado de acerca de del canal. Pero no me manden spam. Pueden escribirme si quieren. Pueden cooperar con libros. Pueden hacer un audiolibro y mandármelo. Pueden mandarme libros a mi dirección postal, solo pregunten. Mucha gente lo hace. Mandan los libros, me los regalan para que yo los ponga en el canal. Pero yo no voy a aceptar eso si ustedes no lo leyeron y no les dejó un mensaje. Y quiero dejar un agradecimiento al señor Juan Diego Lara, que también ha sido muy cooperador en este detalle de los libros, y recomendar también su canal, Dios es Amor. Inscríbanse. Así se llama el canal, Dios es Amor. Den a conocer mi canal, los otros canales que también van a tener libros. Ayuden con una membresía o con un pequeño donativo a través de PayPal, o dando a conocer el canal para que Cristo sea glorificado y ustedes reciban la ayuda. A veces las cosas no se hacen por esperar dinero, se hacen por hacer el bien, pero el dinero es necesario para que esto pueda continuar. Sin más por ahora, terminamos esta cápsula. Nos vemos la próxima.